Soy Ángel Ayoza, soy el director de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership, que es un think tank empresarial con más de 25 empresas que trabajan juntos para avanzar en un tema que vamos a tocar hoy, que es la reputación, la legitimidad social y cómo avanzar para crecer en una influencia legítima orientada siempre a el bien y a trabajar por la creación de valor para todos los grupos de interés. Hoy es un día muy especial porque vamos a presentar una masterclass que tiene como título ¿Cómo conseguir legitimidad social? El caso de Coca-Cola. Nuestro ponente es Pedro Fernández. Pedro Fernández es una persona con una larga y exitosa trayectoria profesional. Lleva más de 20 años trabajando en public affairs, en comunicación, en sostenibilidad. Lo ha hecho para sectores complejos como la energía, como el tabaco, y ahora pues está en un sector como el de las bebidas refrescantes. Pedro lo que ha hecho en su extracto, cuando se presenta a sí mismo en LinkedIn, habla de su propósito, que es ayudar al negocio a ir bien, haciendo el bien, mediante el fortalecimiento de las relaciones con los stakeholders, tanto internos como externos. Y también destaca como su última formación, diría yo, importante, es el curso que ha hecho el año pasado, precisamente en The Global Chief Communication Officer, que es el curso de Dirección Estratégica en Reputación, Marca, Comunicación y ESG. Precisamente hacemos 10 años ahora. Empezamos la 10ª edición. ¿Empezamos cuándo? Pues en junio. Estamos muy orgullosos y también muy contentos y satisfechos de poder tener a Pedro, no solamente hoy aquí en esta masterclass, sino también contar con él después de haber sido alumno como miembro del claustro de profesores, de tal manera que este año, en el mes de septiembre, pues va a intervenir en el curso del Global Chief Communication Officer. Muchísimas gracias, Pedro. Yo no quisiera robarte ni un solo minuto, porque lo que vas a plantear es de enorme interés para todos. Simplemente decir y animar a las personas que están conectadas hoy a que en el chat planteen sus preguntas, sus observaciones, aquello que quieran comentar y Pedro, al finalizar su intervención, pues tendremos unos minutos para poder conversar con todos ustedes. Muy bien, adelante, Pedro. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por conectaros y bueno, mil gracias Ángel por la confianza y también por tus amables palabras, ¿vale? Lo comentaba antes, he preparado un material porque al final estructurar las cosas para poder contarlas es la mejor manera de compartir, me hace mucha ilusión compartir lo que pueda saber sobre esto y no, da mucho interés en también conocer vuestras preguntas y vuestras cuestiones al final de la charla, ¿vale? Voy a compartir la pantalla, me confirmáis por que se ve, lo voy a poner en modo presentación. Un segundito. A ver ahora. Supongo que veis la pantalla, ¿verdad? Se ve perfectamente. Perfecto, pues nada, muchas gracias. Bueno, a ver, la verdad es que el título me lo puso muy fácil sobre cómo plantear esta charla, ¿no? Primero me gustaría hablar sobre cómo se puede comprender la legitimidad social hoy y en segundo lugar pues voy a contar de cómo se entiende esto en Coca-Cola, ¿no? Porque sí que es verdad que Coca-Cola es una compañía muy grande, que lleva muchos años de experiencia, pero creo que hay muy buenos ejemplos a lo largo del tiempo que pueden ilustrar el cómo conectar con esta legitimidad social, ¿vale? Entonces, bueno, voy sin más. Y la primera pregunta que uno se formula cuando aborda esta cuestión es ¿qué es esto de la legitimidad social? ¿No? A mí me gusta mucho el significado de las palabras y acudo pues, de forma recurrente al diccionario, porque aunque parezca algo muy básico, no es ninguna tontería, sobre todo para afianzar conceptos y para entender, ¿no? Al final, legitimidad no deja de ser cualidad de legítimo, y legítimo es lo mismo que decir lícito o justo. Si le añadimos el apellido social, en realidad podemos plantear que la legitimidad social es, dicho de otra manera, lo que es justo para la sociedad, ¿no? Pero claro, lo que es justo para la sociedad es algo muy, muy relativo, ¿no? O sea, ¿quién decide o cómo se decide lo que es justo o lo que no es justo para la sociedad, ¿no? Quería empezar contándoos dos ejemplos. Uno de hace muchos años, del año 64 en particular, que protagoniza este señor, Paul Austin, que fue el CEO de Coca-Cola
entre el año 62 y el año 81. De hecho, es una de las personas que llevó a las máximas cotas de desarrollo de la compañía en todo su proceso de liderazgo. Y es en relación con un viejo conocido. No tenéis por qué conocer a Paul Austin, pero seguro que conocéis al Dr. King, ¿no? El Dr. King, en el año 64, le dan el Premio Nobel de la Paz y se produce una circunstancia curiosa en la ciudad en la que está basada Coca-Cola desde hace más de 135 años, y es que se plantea por parte de las autoridades de Atlanta, de parte del ayuntamiento, el no recibir al Dr. King. A ver, esto es un tema del sur profundo de Estados Unidos, y a mí lo que me enorgullece de una compañía como Coca-Cola es que ya en el año 64, estas son las palabras de este hombre, de Paul Austin, que miraba de reojo al presidente del Consejo de Administración de Coca-Cola para reafirmar que efectivamente esta era la posición. Fijaos, lo que básicamente viene a decir es: the Coca-Cola Company does not need Atlanta. You will need to decide whether Atlanta needs the Coca-Cola Company or not, en una manera de defender la intervención de Dr. King. Esto fue brutal. Pero años más tarde, a mí lo que me gusta también poner en valor es que con todo el tema de George Floyd, de una manera bastante espontánea, y esto fue algo bastante, no diría improvisado, porque al final esto sí que está muy meditado y muy medido, y además está muy alineado con los principios, como veremos luego, pero sí que me gustaría poneros los primeros segundos, ¿vale?, de la intervención de James Quincy, que es nuestro actual consejero delegado. Me gustaría que escucharais sobre todo la primera intervención, ¿vale? Confirmadme que escucháis el sonido. George Floyd, killed, murdered. A senseless tragedy for him and his family. Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, Yolanda Castile, Sandra Bland, Freddie Gray, Michael Brown, Eric Gardner, Tamir Rice, Trayvon Martin, all killed. All Black Americans, predominantly male Black Americans, all of whom should be alive today. I, like you, like Laurie, am outraged, sad, frustrated and angry. No quiero poneros más, pero yo creo que se nota la emoción. A este hombre se le quiebra la voz, ¿vale? Yo creo que esto es lo que viene a reflejar, y es algo que he podido constatar en muchas ocasiones, ¿no? Creemos en esto, y el hecho de que, joder, el consejero delegado de Coca-Cola se emocione de esta manera cuando habla de estos temas muchísimos años después es una evidencia de que, bueno, esta compañía por lo menos está comprometida con este tema de la legitimidad social, asumiendo incluso riesgos, ¿no? Luego veremos algunos ejemplos más. Volviendo al tema conceptual y por continuar un poco la conversación, ¿no? ¿Qué define la legitimidad social? O sea, ¿qué es lo que determina que algo sea justo o no sea justo para la sociedad? Y aquí el debate pues, puede ser muy académico o puede ser eterno, ¿no? En un momento determinado puedes decir, oye, el derecho es lo que define lo que es justo y lo que no es justo. La justicia básicamente plantea el que se cumpla la ley, ¿no? Pero claro, también tenemos muchos ejemplos a lo largo de todas las geografías y todos los países en las que lo que es justo en un país no lo es en otro, porque el derecho cambia. Que os voy a contar del derecho, por ejemplo, de la igualdad o el derecho de mujeres en países árabes, o toda la polémica que he podido haber alrededor de la promoción o la comunicación alrededor de los movimientos LGTBI, ¿no? O sea, el derecho puede ser una fuente de legitimidad social, pero evidentemente no es la única, ¿no? Y hay ejemplos yo creo que bastante claros. Los valores, la cultura o los valores culturales pueden definir de alguna manera una fuente de legitimidad, de determinar qué es lo que es justo o no es justo socialmente, pero también puede tener cierta influencia a la hora de determinar lo que es justo o no, bueno, aquellas empresas, entidades que puedan tener un liderazgo reputacional. Muchas veces ese liderazgo es lo que define, ¿no?, lo que termina siendo justo o no. Yo creo que detrás de este concepto está la idea de la responsabilidad que tenemos las empresas con un cierto tamaño de marcar camino, ¿no?, o de marcar tendencia. Pero no es la única opción, no es la única fuente de legitimidad social, ¿no? También podemos plantearlo en términos de impacto económico, ¿no? Aquellos agentes que son más grandes o más poderosos pueden tener una influencia en esta definición de la legitimidad social, o incluso la representatividad, ¿no? O sea, cuanta más gente defienda un principio o ese valor o ese liderazgo, pues más legitimidad. Pero así podríamos continuar durante mucho tiempo, ¿no? A mí sí me gustaría aterrizar desde un punto de vista más conceptual en el ámbito corporativo. ¿Quién define la legitimidad social? Porque esto es una pregunta que nos hacemos todos en las empresas todos los días, ¿no? ¿Qué es justo socialmente, ¿no? Entonces, cuando reflexionaba sobre esta charla y sobre esta conversación, decía, bueno, pues,
cuando uno tiene que responder a este tipo de preguntas, pues mira hacia arriba, ¿no? Mira al CEO, ¿no? Y aquí os traigo a colación un CEO bastante carismático, ¿no? Como Mark Benioff, que como sabéis es el CEO de Salesforce, es uno de los baluartes del activismo corporativo, ¿no? Este libro, de hecho, os lo recomiendo, tiene algunos añitos, pero plantea las reflexiones de alguien comprometido con la legitimidad social de ese mundo corporativo y habla de cómo el potencial, el poder de los negocios pueden ser una plataforma enorme de cambio, ¿no? Conectando con esa responsabilidad que os decía antes, ¿no? Pero que hay que hacer un watch out, ¿no? Porque nosotros como responsables de la comunicación y de los asuntos públicos o de la reputación, tenemos que tener mucho cuidado sobre cómo planteamos estas cosas y debemos hacer partícipe al CEO siempre, independientemente de que la decisión o la propuesta venga de arriba abajo o de abajo arriba. Porque los CEOs, y esta es la principal ventaja que tienen los CEOs, tienen una visión de conjunto global que muchas veces, por mucho que nos empeñemos, los que nos dedicamos a esto no tenemos, ¿no? Y las implicaciones son siempre mucho más complejas de lo que puede ser. En todo caso, y por completar con la reflexión, en realidad el CEO no define lo que es legítimo socialmente o no, es el que lo autoriza. Y eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta de cara a esta reflexión. Siempre que planteemos lo que es o no legítimo socialmente para nuestras compañías, el CEO debe de estar siempre involucrado, pero debe autorizar. No es necesariamente el que define eso, ¿vale? Y eso es muy importante resaltarlo, lo veremos luego, porque voy a intentar dar respuesta de cómo se define o quién debe definir esa legitimidad social más adelante, ¿vale? Siguiendo con esta reflexión, creo que os voy a sorprender, porque aquí hay tres palabras, PSC, RSC, ESG. Yo apuesto a que poca gente sabe lo que es PSC, por lo menos igual hay algunos pocos que tengan más años como yo que lo puedan adivinar, pero sí que me ha parecido interesante jugar con la evolución de cómo se ha entendido la legitimidad social a lo largo del tiempo, ¿no? Y os sorprendo, ¿no? Con la primera, por si acaso no la habéis adivinado o si no lo sabíais, PSC es pensamiento social cristiano. Yo estudié en ICADE, entonces cuando se hablaba de ética en los negocios, todo este mundo se ha desarrollado mucho más adelante, pero a mí me lo explicaban así. Y me decían que básicamente los papas desde León XIII hablaban de lo que es legítimo o no socialmente a través de las encíclicas. Hay 15 encíclicas, ¿vale? Yo creo que para los que nos dedicamos a esto es interesante echar un vistazo a esto por un tema bueno, de cultura general. Pero fijaos, os pongo a colación dos encíclicas. Una que fue la primera de todas, sobre las cosas nuevas, Rerum Novarum, que lanzó León XIII, que hablaba sobre el rechazo del abuso del capitalismo y del marxismo hacia los obreros. Si no hay un tema social relevante a finales del siglo XIX, es este. O sea, para que os hagáis una idea, cuando había que buscar referentes, la Iglesia estaba ahí dando esa referencia, ¿no? Y a mí, por lo menos en una escuela de negocio, igual que en ICADE, en muchas otras católicas, se enseñaba así. Fijaos la última, desde el año 2015. El propio Papa Francisco desglosa la ecología integral y denuncia la actual destrucción de la creación. Evidentemente todo es el principio de la fe, ¿no? Evidentemente, pero es interesante ver cómo esto, al principio, probablemente era de las pocas cosas que había en nuestro referente, digamos, cultural y político para hablar de legitimidad social, ¿no? Luego, todos hemos hablado del RSC. Hay quien articula y que plantea que la RSC está muerta. Yo creo que no realmente. Aquí os traigo a colación al padre de la RSC, de la responsabilidad social corporativa, Howard Bowen, ¿vale? Que planteó con este libro de Social Responsibilities of the Businessman una auténtica revolución, ¿no? Porque al final de estos temas se hablaba, pero no había mucha aproximación académica al respecto. Os pongo aquí un enlace del libro, porque el libro no es nada fácil de encontrar, por cierto, ¿sabes? Así que os pongo aquí el enlace para que podáis buscarlo, porque se ha reeditado hace poco. Planteaba el desarrollo de códigos éticos y buenas prácticas en los consejos de administración. Planteaba que hubiera consejeros no accionistas en el board. Esto era una novedad bastante disruptiva en ese momento. Hablamos del año 54, si no recuerdo mal, que es la fecha de este libro, ¿no? Luego, hablaba de la necesidad de tener una representación desde el punto de vista social en la gestión de la propia empresa y planteaba la necesidad de realizar auditorías sociales por expertos independientes, cosa que ahora está muy extendida, pero que en ese momento era como ciencia ficción, ¿no? Y bueno, y por último, el modelo actual, que yo creo que es el más extendido, es el que llamamos ESG en inglés o ASG en castellano, ¿no? A veces tampoco tienen mucho claro qué es lo que termina triunfando más. ESG, ASG, creo que sabemos a qué nos referimos. Aquí, la curiosidad es que la primera vez que se habla de ESG
fue en este documento del 2004, precisamente dirigido y coordinado por Kofi Annan, ¿no? Un documento que se titulaba, como veis aquí, Who Cares Win, y hablaba de, fijaos ahí en el título, Connecting Financial Markets to a Changing World. Es decir, fue el primer intento más o menos sistémico por parte de algo tan relevante como la ONU de conectar la responsabilidad que tiene el mundo de las empresas con lo que es legítimo socialmente, pero ya no solamente legítimo socialmente, sino también incluso desde un punto de vista que va más allá y que ataca temas como el medio ambiente. Entonces, ESG, para los que no lo sepáis, aunque yo creo que la mayoría de aquí seguro que lo sabemos, stands for, como dicen los guiris, por Environmental, Social and Governance. Y no deja de ser un paradigma de gestión empresarial que tiene en cuenta el buen gobierno corporativo, el impacto social y el impacto medioambiental de las empresas. Este gráfico incluye algunas de las acepciones principales que hay detrás de cada una de las letras. Los conceptos detrás de la E son mucho más amplias, igual que detrás de la S, y lo mismo detrás de la G. Esto es una simplificación. Pero lo relevante de todo esto es que este planteamiento ESG que surge en este año, en este documento de Kofi Annan, es lo que da lugar años después a los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es importante resaltar que estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están planteados con la idea de la colaboración y sobre todo la implicación y complicidad de las empresas, del mundo financiero, y desde un marco y desde una perspectiva ESG. Es decir, que tengan en cuenta la gobernanza, que tengan en cuenta el impacto social y que tengan en cuenta también el impacto medioambiental, ¿no? Y esto es lo que ahora mismo prevalece de cara a lo que es la gestión, digamos, de los intangibles y de la búsqueda de la legitimidad, ¿no? Entonces, por continuar con este tema, en realidad, quien define la legitimidad social es la propia sociedad. Es decir, en función del sitio donde estés, el mundo es verdad que en muchos ámbitos cada vez es más global, pero también hay que tener en cuenta las particularidades locales, ¿no? Hemos hablado antes que los marcos jurídicos y legislativos son muy diferentes en función de los sitios donde estemos operando, pero yo creo que la cuestión aquí fundamental es que lo que define lo que es justo o no es justo para la sociedad es esa misma sociedad. Uno de los aspectos más útiles de este modelo de gestión de ESG es que simplifica o esquematiza qué consideramos como sociedad. Porque claro, esto es como cuando lo abordamos desde el punto de vista de marketing, ¿no? Los clientes son todo el mundo que es capaz de comprar tu producto o tu servicio, ¿no? Bueno, el concepto de stakeholder yo creo que es muy interesante porque nos permite de alguna manera segmentar de una forma muy clara a quién tenemos que abordar. Y cuando digo abordar me refiero no solamente a escuchar, sino también a contarles lo que ponemos encima de la mesa para gestionar esas preocupaciones o esos conflictos, ¿no? Así que a efectos de la búsqueda de la legitimidad de una empresa, la sociedad la representan sus stakeholders, quien quiera que sean esos stakeholders, ¿no? Y ahí habrá que definirlo, ¿no? A estas alturas muchos de vosotros conocéis a este buen señor. Este señor es Edward Freeman, que cada vez es más conocido. Yo creo que el primer sorprendido de su fama es el mismo, la verdad, porque si os fijáis, su propuesta de Strategic Management alrededor del concepto de stakeholder, de hecho el título de su libro es Strategic Management, y él lo que habla, lo pone en el apellido a Stakeholder Approach, lo pone en el subtítulo, ¿no? Es un libro que data del año 84, es decir, ha llovido mucho. Sin embargo, poco a poco, los estudiosos del tema han ido recuperando la parte de referencia de stakeholders de su aproximación estratégica de Edward Freeman a la hora de entender cómo partir en trocitos o cómo interpretar a lo que es la sociedad, ¿no? Dentro de esta búsqueda de legitimidad social que comentábamos antes, ¿no? Y bueno, para los que no sepáis, me detengo, a los que sabéis este tema os pido disculpas, pero es por adaptarme un poco a todas las audiencias, ¿no? La definición de stakeholders de Freeman son las personas, esto hablo de lo que se considera la sociedad, ¿no? Los stakeholders, ¿no? Personas y organizaciones afectadas por y que afectan a las actividades y decisiones de una entidad, ¿vale? Entonces, en su momento, Freeman hacía un mapping de stakeholders y esto además son extractos del propio libro, ¿no? El libro está reeditado, lo podéis buscar. La verdad es que el libro es para los muy cafeteros, ¿eh? También os tengo que advertir, porque es un poco intenso y además hay que leerlo en su contexto porque está escrito en el año 84. Quiero decir, ha cambiado mucho el mundo corporativo desde ese momento y hay que leerlo con la perspectiva de los años, ¿no? Yo creo que lo relevante es sacar el concepto fundamental. Este es el mapping que planteaba Freeman. Como veis, pues pone en el centro de la corporación
y habla de todo tipo de stakeholders que afectan, ¿no? y que pueden influir o que influye la propia organización, ¿no? Entre el que están los gobiernos locales, los propios tribunales, los gobiernos, el Congreso, los ciudadanos, consumidores, etcétera, ¿no? Y esta es la parte interesante, yo creo. Los inversores, y no sé si conocéis a este hombre, pero es un hombre que yo creo que ha revolucionado bastante y ha abanderado el liderazgo de cómo entender la legitimidad social desde el punto de vista de la inversión, y esto conecta con el documento este que hablábamos antes de Kofi Annan y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conecta la legitimidad social con el propósito corporativo y la sostenibilidad, ¿vale? Este señor es Larry Fink, es el chairman de BlackRock, es uno de los principales inversores a nivel global, y en el año 2018, bueno, él manda una carta todos los años, los que no supéis, a todos los CEOs del mundo en los que participa BlackRock como inversor. O sea, para que os hagáis una idea, BlackRock tiene participaciones en bancos muy importantes de todo el mundo, incluidos los principales bancos españoles, y es una persona tremendamente influyente. Pero fijaos, en el año 2018, en su carta, lo que planteaba es, fijaos, lo he subrayado aquí, son extractos de la carta, ¿vale? Dice, BlackRock engages with companies to drive sustainable long-term growth. O sea, es importante entender esto. Lo que plantea Larry Fink y la conexión que hace del negocio con la legitimidad social es en términos de sostenibilidad del negocio. Es decir, si queremos que un negocio sea sostenible a largo plazo y pueda permanecer a largo plazo, más vale que tenga en cuenta las amenazas a largo plazo que puede haber en la propia sociedad en la que opera y en el medio ambiente, ¿vale? Es un tema de interés puro y duro, pero es un interés compartido. Y eso yo creo que es lo verdaderamente revolucionario de esta aproximación, que se inspira en esos objetivos de desarrollo sostenible y en ese concepto de la responsabilidad de las empresas. Y luego a través del propósito y la sostenibilidad. Fijaos el segundo párrafo, ¿no? Society increasingly is turning to the private sector and asking that companies respond to broader societal changes. O sea, y es verdad, y lo llevamos viendo mucho nosotros que pertenecemos al mundo corporativo, incluso al mundo gubernamental, ¿no? O sea, la sociedad cada vez está demandando no solo a gobiernos y a representantes políticos, sino a las corporaciones que tomen partido en los problemas, porque al fin y al cabo las empresas tienen un impacto brutal, ¿no? Y fijaos, conecta con la primera idea, ¿no? Al final, long-term value creation and work to build a better framework for saving all your stakeholders. ¿Veis? Hablamos de stakeholders, hablamos de creación de valor a largo plazo para construir un framework mejor para todos. O sea, lo que hablamos es de sostenibilidad del propio negocio, es decir, ser capaces de seguir facturando en 50 años, por ser muy claros, ¿no? Pero lo que creo que es interesante es que a partir de esta carta en el 18 conecta claramente la necesidad de que ese propósito corporativo vaya al servicio de la sostenibilidad, ¿no? En el año 2019 sigue abundando en estos temas, ¿vale? Dice que el propósito es lo que hacemos todos los días para crear valor para nuestros stakeholders. Curioso, que habla de stakeholders y no shareholders, ¿no? Y hay reflexiones muy interesantes del propio profesor Ayoza, que tiene un post muy interesante, por cierto, en LinkedIn, os invito a que lo chequéis, en el que conecta la evolución del concepto de Friedman, ¿no? Que Milton Friedman, que fue el padre de, digamos, las principales ideas del capitalismo liberal estadounidense, y cómo migramos a un concepto de Freeman basado más en economía de stakeholders, ¿no? ¿Ves? De nuevo, stakeholders are pushing companies to wade into sensitive social and political issues, es decir, que las corporaciones nos metamos a ser parte de las discusiones, ¿vale? Y que además en concreto habla de un stakeholder muy importante que son los empleados, ¿no? Y es que companies must embrace a greater responsibility to help workers, es decir, que las empresas tienen que ser todavía más responsables en el cuidado de un stakeholder fundamental que son sus propios empleados, que forma parte de ese mapping más global. En 2020 abunda sobre lo mismo y empezamos a hablar de otros temas relacionados con climate risk. Aquí empieza a hacer valer el propio poder que tiene como inversor, y de hecho yo creo que los que seguimos estos temas hemos podido asistir a muchos ejemplos en los que se anuncia el voto en contra de BlackRock contra decisiones que no se consideran alineadas con este elemento de propósito corporativo de sostenibilidad. O sea, ya amenaza en la carta del 2020, oye, que voy a votar en contra de aquellos que no hagáis suficiente progreso para el tema de sostenibilidad, porque esto no le importa, digamos, ese liderazgo, ¿no? Habla de more sustainable and inclusive capitalism. Los que nos conectasteis unos minutos antes, visteis el vídeo introductorio que hablaba del stakeholder capitalism, ¿no? Creo que esto básicamente habla de esto, ¿no? Y bueno, y termina diciendo pues, que evidentemente las compañías gozarán de una prosperidad a más largo plazo, igual que los inversores. O sea, esto es bueno para todos en el largo plazo, básicamente, ¿no?
más allá de los inversores, ¿vale? De los que ponen el capital detrás y que están presentes en consejos de administración, me ha parecido reseñable y que merece la pena destacar también cómo las grandes corporaciones occidentales, y en concreto las estadounidenses, que tienen su réplica también en Europa, entienden la legitimidad social, ¿no? En este caso hablamos de la Business Roundtable. La Business Roundtable, American Business Roundtable, que es una asociación de grandes corporaciones donde está lo más granado y lo más florido de las empresas estadounidenses. Ahí está el propio señor Fink en la foto. Veis a Bezos, veis a Cook de Apple. Y bueno, lo que plantearon en agosto de 2019, y los tiempos son interesantes para que veáis cómo ha evolucionado esto en relativamente poco tiempo, en los últimos años, ¿no? Hicieron un compromiso, ¿no? Una carta que firmaron todos, ¿vale? Y que se comprometían a entregar valor a sus clientes, invertir en sus empleados, tratar de forma justa y ética a los suppliers, la cadena de valor, ¿vale? Y que se apoyara a las comunidades en las que se opera, ¿vale? Todo esto es lo que podríamos definir como principales stakeholders dentro de lo que es el modelo de Friedman, ¿no? Pero claro, no olvidemos, son negocios, ¿vale? Son grandes corporaciones, no pueden olvidar, pero sí que es representativo que lo pongan en último lugar, ¿no? Generating long-term value for shareholders, es decir, generando valor para los accionistas, ¿no? Que son los que proporcionan capital y que permiten a las compañías invertir, crecer, innovar. Es decir, esto lo que plantea es un círculo virtuoso mediante el cual, apostando por la sostenibilidad social y medioambiental, se genera valor a largo plazo a los que ponen el dinero, a los que ponen el capital, ¿vale? A través del engagement efectivo con stakeholders. Y bueno, lo chulo es que aquí veis a nuestro consejero delegado, ¿no? James Quincy, que evidentemente es uno de los firmantes de la Business Roundtable, ¿no? Y que bueno, luego veremos cuál es el planteamiento que hace, pero es genial el poder trabajar en una compañía en la que tu consejero delegado pues se adhiere a este tipo de cuestiones, porque esto es prueba de que realmente se creen estas cuestiones, ¿no? Luego, hay también legitimidad social planteada en términos de lo que promulgan los líderes globales, ¿no? Todos creo que conocemos al World Economic Forum, creo que es un foro bastante consolidado a lo largo de los años, con más o menos crítica, pero que trata de reunir a gobernantes, a líderes empresariales, a líderes de opinión, a organizaciones no gubernamentales, a líderes incluso espirituales, si me apuras, en una conversación alrededor de lo que es relevante para el mundo, ¿no? Y sobre todo lo interesante es la característica de economic, ¿no? O sea, aquí lo que junta es a los líderes que tienen algo que decir o algo que plantean en el ámbito económico, ¿no? El foco en el año 20, esto lo recordaréis clarísimamente, estamos hablando del año 20, era cambio climático, la emergencia climática, el crecimiento responsable económico y ahí ya se barruntaban las tensiones comerciales que existían entre las potencias y todo lo que está generando la geopolítica actual, que nos está llevando a escenarios bastante poco previsibles y sorprendentes cuando lo veíamos en su momento, ¿no? Pero luego vino el COVID, ¿no? En el año 20, que la verdad es que, bueno, yo creo que aquí todos tenemos historias que contar y cuestiones de las que reflexionar, ¿no? Pero después del COVID, lo más relevante es que estos líderes sociales no cambiaron un ápice, nada de lo que planteaban. Os voy a poner brevemente aquí sí que me voy a detener porque creo que es relevante que veamos cómo el tema del COVID, el COVID no solamente no pone un antes y un después, sino que supone un acicate. The pandemic has radically changed the world as we know it, and the actions we take today as we work to recover will define our generation. Now is the time to think what history would say about this crisis. 2020 has been challenging on a lot of levels, as economic, environmental and societal frailties have been laid bare. But it's also proved that when we need to, we can act rapidly and restructure our lives. The recovery from the pandemic is an opportunity. We can see rays of hope in the form of a vaccine, but there is no vaccine for the planet. Nature needs a bailout. You don't want to go back to the status quo that you had before simply because it was the status quo that got us here. With everything falling apart, we can reshape the world in ways we couldn't before. Ways that better address so many of the challenges we face. And that's why so many are calling for a great reset. A great reset? That sounds more like buzzword bingo masking some nefarious plan for world domination. Hands up, this kind of slogan hasn't gone down well.
But all we really want to say is that we all have an opportunity to build a better world. And it's not surprising that people who've been disenfranchised by a broken system and pushed even further by the pandemic will suspect global leaders of conspiracy. But the world's not that simple. Every one of us has differing priorities, values, and ideas. That's part of why solutions are so hard to come by, and why we all need to be involved in the decision-making. Because whether it's politicians, CEOs, academics, activists, or you, we're all about getting people together. Bueno, entendéis, o sea, se entiende el punto, ¿no? Quiero decir, el tema del COVID no solamente ha exacerbado y ha urgido más todavía a la necesidad de buscar soluciones en conjunto, sino que ha puesto de manifiesto que la única manera de conseguir soluciones es actuando de forma global. El COVID es un ejemplo. Yo me quedo con la frase esta de, no sé si es Antonio Guterres, que decía, the climate needs a bailout, ¿no? O sea, the planet needs a bailout. O sea, igual que hemos rescatado bancos y economías, a lo que tenemos que rescatar ahora mismo es al propio planeta, ¿no? Esto va más allá del tema de vacunas, ¿no? Con lo cual, simplemente la idea es que, bueno, que los líderes globales siguen apostando por las mismas líneas y esta tendencia que hemos venido viendo hasta ahora no ha hecho sino acelerarse, ¿vale? Otra cosa es la dificultad de poner de acuerdo a muchos interlocutores distintos, ¿no? Pero bueno. Aquí paso a la segunda parte de mi intervención. Estoy checando el tiempo, yo creo que vamos más o menos bien y con respecto a los temas que nos habíamos planteado. Saltando a lo que es el cómo se plantea la legitimidad social en Coca-Cola, ¿vale? Pues no puede ser de otra manera. Nosotros nos guiamos por el compromiso con la sostenibilidad y ese propósito corporativo mediante la gestión ESG y lo combinamos evidentemente con todo lo que es el engagement de stakeholders, ¿no? Entonces, me voy a centrar más en la parte de cómo desgranar el ESG de Coca-Cola a nivel más global, con algunos ejemplos más locales que os puedo poner encima de la mesa para ilustrar el esfuerzo que hace la compañía a nivel internacional. Y la parte de engagement de stakeholders es que me daría para otra charla como esta o para 3, ¿no? Porque aquí hay mucha tela que cortar y mucho de lo que poder hablar, ¿no? Pero sí que es importante resaltar que antes de definir todos estos elementos de compromisos medioambientales, sociales y de gobernanza, se parte de una base de mucha medición, de mucho análisis, ¿vale? Ninguna posición de una compañía como Coca-Cola es improvisada, todo lo contrario. Y luego tan importante es hacer las cosas bien como contarlas muy bien. Y en ese sentido hay mucho desarrollo ahora mismo que, bueno, pues hay más información sensible que no puedo compartir con vosotros, pero que sí que tiene mucho que ver en entender cómo amplificar los mensajes de una manera adecuada para que se entienda lo que se hace y sobre todo para ejercer esa labor de liderazgo, ¿no? Porque evidentemente compañías como Coca-Cola tienen ese plus de responsabilidad para luchar por lo que consideramos honestamente que es legítimo socialmente, ¿no? En el ámbito medioambiental, en el social y en el ejemplo que podemos dar del gobierno corporativo, ¿vale? Entonces, si empezamos por el ámbito del gobierno corporativo, el tema del gobierno corporativo, más allá de lo que es la propia remuneración de ejecutivos, prácticas contables que han llevado a la ruina a alguna compañía en el pasado, empieza fundamentalmente por un tema de planteamiento estratégico. Esto es lo que debe de guiar la gobernanza. Este documento que os pongo aquí, en el código BIDI tenéis el enlace para que podáis verlo. Todo esto que estoy enseñando es información pública, ¿vale? Es lo que plantea la identidad, el propósito, la visión y la misión de una compañía como Coca-Cola a nivel global. Y lo primero que hay que empezar a comentar es que en este documento de gobernanza, que es lo que fija y lo que enmarca todo lo que es la parte de governance de Coca-Cola, define claramente que somos la compañía Coca-Cola, que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, y nuestro propósito, que a mí me parece muy inspirador y muy completo, es refresh the world and make a difference, ¿vale? O sea, nos dedicamos a refrescar al mundo siendo una compañía total de bebidas, pero marcando la diferencia. Y en el marcar la diferencia es donde yo creo que se plantea el reto de esa intervención en lo que consideramos que es legítimo para la sociedad y para el planeta, ¿no? Si hacemos doble clic en esto, tenemos un propósito muy claro, muy bien definido. La declinación del propósito nos lleva a la visión, ¿vale? Nosotros como compañía queremos alcanzar una compañía que tenga marcas que todo el mundo adore, que se haga de manera sostenible para un futuro compartido mejor, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un poco más el desarrollo. Yo creo que las palabras están muy bien elegidas y muy bien destiladas, ¿no? Fijaos, refresh them in body and spirit. O sea, aquí hablamos de algo
mucho más completo que simplemente cumplir con un objetivo funcional de producto, ¿no? Y hecho en formas que se cree un modelo sostenible, más sostenible de negocio para un futuro compartido y mejor, que marque la diferencia en la vida de las personas, en las comunidades y en el planeta. Si os fijáis, esto es literal lo que estábamos planteando, que bajo el prisma de ESG se planteaba en la ONU, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la propia Business Roundtable, lo que planteaba el propio BlackRock en sus cartas, ¿vale? O sea, esto es una tendencia bastante global y simplemente para ilustrar que la visión de la compañía está perfectamente alineada en este concepto de búsqueda de legitimidad social, ¿no? Si declinamos esto más en un tema de cómo lo hacemos, ¿vale? Esto yo creo que sería más el equivalente a la misión con M, ¿no? ¿En qué se traduce y cómo se declina este Love Brands, Done Sustainability for a Better Shared Future? Tampoco me quiero extender mucho más, pero bueno, aquí veis cosas como excelencia en la innovación, en el diseño, en el marketing. Es decir, construir una marca como Coca-Cola a lo largo de todos los años requiere un esfuerzo continuo en hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Fijaos que a mí me parece muy interesante el tema de people, ¿no? Está siempre muy presente en todos los discursos y en todas las declaraciones, ¿no? Passion for people and their lives. O sea, aquí de lo que se trata es de formar parte de la vida de la gente con tus productos en sus momentos de consumo. El tema de momentos de consumo es algo que se plantea mucho en Coca-Cola siempre, ¿no? Por saltar a otra y no detenerme al 100%, tenéis todo esto en la web y podéis indagar con más profundidad si queréis. En el ámbito de la sostenibilidad, el tema de data driven, ¿vale? Esto es muy importante, ¿no? Start with facts based on science, es una de las máximas que seguimos en la compañía. Y luego aquí hablaba de grow business while reducing sugar. Sabemos que el azúcar tiene un impacto perjudicial para la salud y tiene un efecto en el tema de obesidad. Sabemos que tenemos un problema con el tema del packaging y una compañía como Coca-Cola tiene algo que decir. Hablamos del water balance, es decir, que somos una compañía que a lo mejor no es tan intensiva en el uso de agua como otros sectores, pero nuestro producto está hecho fundamentalmente de agua. Entonces, el uso del agua, la elaboración de los productos es algo también muy importante. Hablamos también de la reducción de la huella de carbono. Y bueno, cuando hablamos de Better Shared Future, tenemos un hincapié en las sociedades en las que operamos, ¿no? Intentamos que se apoye a las comunidades locales y que se pueda invertir tanto en empleados como que haya igualdad de oportunidades en todos los ámbitos en los que operamos, no solamente internamente, sino en nuestra cadena de valor. De nuevo, ¿os estáis dando cuenta? Esto está muy alineado con el concepto de ESG, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Todo esto habla el mismo idioma, está perfectamente conectado y esa es la intención, ¿no? Aquí sí me gustaría contaros, y conecto, ¿no?, con Business Roundtable, ¿no? O sea, esto es una breve introducción de cómo nuestro consejero delegado plantea la forma de abrazar la sostenibilidad corporativa por parte de Coca-Cola. Os lo pongo un segundo, ¿vale? James Quincey, President and Chief Executive Officer, The Coca-Cola Company. As a growth company, sustainability is essential to our success. Every day, we strive to do business the right way, not just the easy way. That's because we believe that profitability is important, but not at any cost. People matter. Our planet matters. By following those core values, we can continue to grow our business while creating shared opportunity for our communities and real solutions that benefit us all. Sustainability is thoroughly integrated throughout the Coca-Cola system to help strengthen the communities we serve in more than 200 countries and territories. Around the world, our people are working with sustainability partners to replace every drop of water we use to make our finished drinks. We've set an ambitious goal to help collect and recycle a bottle or can for every one we sell by 2030. And we care for people and communities by economically empowering women entrepreneurs, showing compassion in times of crisis, and giving to critical community needs through our Global Foundation. Water is an essential resource for people and communities everywhere. It's also critical to our business. That's why we're working hard to use water as respectfully and efficiently as possible, helping to provide access to clean water and protect local water resources in the communities that need it most. More than a decade ago,
we set a goal to replenish the water we use in our beverages and return it to nature and communities by 2020. Through water efficiency and treatment projects in our production facilities and partnerships with community watersheds and NGOs, we achieved this goal globally in 2015, 5 years ahead of schedule. And importantly, we continue to achieve it year after year. We've invested in more than 60 watershed projects in more than 100 communities and replenished more than 34 million litres of water in the US alone. And we've replenished 221 billion litres around the world. We also recognize that our world has a problem with packaging waste, polluting our oceans and our waterways and damaging the very watersheds we all depend on. We're working to help solve that problem by recovering packaging so it doesn't end up where it doesn't belong. Through our goal, World Without Waste, we aim to help collect and recycle a bottle or can for every one we sell by 2030. In the US, we're building more sustainable packaging with recycled and renewable content and working with partners to ensure communities have access to curbside recycling. So far, we've placed 1 million recycling bins in thousands of communities, and our effort continues. The business community needs to continue to challenge each other as we work together to create a more sustainable economy. So let's do this together. I would like to thank James Murren, CEO of MGM, for tagging. Bueno, aquí básicamente conecta con otros colegas suyos de la Business Roundtable y les hace el challenge para que los otros hagan su mismo pledge, ¿no? O que hablen un poco de lo que hace cada compañía. Si os fijáis, aquí hablamos de el problema del uso responsable del agua, ¿vale? Ha mencionado también todos los temas del impacto social en las comunidades que operamos. Habla del problema del packaging, ¿vale? Del problema que supone la generación de basura y empieza a mencionar algunas cuestiones como, oye, ya no solamente es una cuestión de reciclar, es una cuestión también de utilizar envases rellenables, incluso lo veremos después, evitar el envase con fuentes de suministro, con soluciones innovadoras, ¿no? Y bueno, pues básicamente esto es un poco la ilustración de que efectivamente en el Business Roundtable se promueven estas cosas y se retroalimentan entre ellos para poder servir de ejemplo, ¿no? y de guía conductora, y de guía o de faro, ¿no? para otras compañías, ¿no? Perdonad. Vale, entonces, para atacar todo el tema y ya me voy a la parte de E, ¿vale? De la parte de environment, ¿no? La parte de packaging, que es una parte muy, muy importante para nuestro negocio por el impacto que tenemos, se concentra en una estrategia que se llama World Without Waste, ¿no? Entonces, lo que promulgó nuestro consejero delegado es, bueno, pues 3 líneas de actuación. Una, el que todos nuestros envases fueran reciclables globalmente y haya un objetivo concreto de material reciclado en una fecha dada que es en 2030. Luego, que recojamos una botella por cada botella que producimos y ponemos en el mercado, ¿vale? En términos de collection, ¿no? Y luego, pues también construir alianzas y que trajéramos a la gente para poder conseguir que el objetivo lo hagamos entre todos. Porque evidentemente aquí todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, pero nosotros tenemos que fomentar esas alianzas para que esto al final sea posible, ¿no? Entonces, aquí tenéis en concreto el último informe que he encontrado, que es el 2020. Yo creo que el último tiene que estar a punto de publicarse, por eso no lo he traído aquí, perdonadme. En el código IDE tenéis en concreto el World Without Waste Report, el último disponible, que es el 2020. Y aquí os he traído 3 datos, ¿no? A nivel global, ¿no? De que 30 mercados representan alrededor del 30% de las ventas. En 30 mercados que representan el 30% de las ventas ya hay un 100% de PET reciclado, de poliestileno de tereftalato, ¿vale? De las botellas de plástico, ¿no? Esto es un logro importante. Pensad también en el volumen, ¿vale? O sea, una compañía como Coca-Cola tiene una cuota de mercado muy grande y mover todo este volumen no es tan sencillo, ¿vale? Sobre todo porque por mucho que quieras avanzar, te encuentras con problemas como la propia disponibilidad del PET reciclado, que a medida que la legislación va avanzando y se convierte en obligación, te das cuenta de que por mucho que quieras poner PET reciclado, no tienes producto. Por tanto, es un tema en el que hay muchos actores implicados, ¿no? Hay 3 mercados que utilizan 100% de RPET para su portfolio de plástico completo. Y luego, en concreto, en un mercado tan importante también como Australia, el 70% del portfolio ya es RPET, de PET reciclado, ¿vale? Si nos vamos a otras estadísticas, y voy viendo el tiempo, perdonadme, porque todavía me queda un montón de cosas que contaros, voy a ir un poco más rápido, ¿vale?
A nivel de collection, lo que llamamos nosotros el recuperar la basura, ¿vale? Estos son algunas otras globales, ¿no? Que aproximadamente el 20% de nuestro portfolio global ya es rellenable o que se rellena en fuentes, ¿vale? Yo creo que el ejemplo más paradigmático y más clásico de más tiempo es, por ejemplo, las bag-in-box que hay en McDonald's, que es un cliente estratégico de Coca-Cola durante muchos años, ¿no? Ahí sabéis que no hay envases, ¿no? Simplemente vas con o te lo sirven o lo vas a la fuente, ¿no? Hay más de 40 mercados donde la parte de rellenables representa más del 25%. Aquí, por ejemplo, tenemos el vidrio, ¿vale? En España el mercado del vidrio, sobre todo en Oreca, es una parte muy importante del negocio que también es una forma de evitar el residuo, ¿no? Entonces están explorando fórmulas como esa a nivel global para poder contribuir, porque ya os digo, es un elemento bastante complejo. El evitar que haya tanta basura no es tan sencillo, luego tienes que adaptar tu portfolio de muchas distintas maneras, ¿no? Y luego, por último, tenemos iniciativas en las que nos implicamos con la sociedad y sensibilizamos a la sociedad para recoger la propia basura de las playas, ¿no? Os pongo por aquí, para los que no os conozcáis, porque creo que es algo de lo que bueno, pues toda la compañía y el sistema Coca-Cola, embotellador y compañía nos sentimos tremendamente orgullosos, y es el proyecto de Mares Circulares, que es una iniciativa que desde el 2018 está dedicándose a recoger residuos, sensibilizar e investigar y medir cuál es la evolución de los residuos en nuestras playas. Os pongo un segundo, ¿vale? Es muy breve el vídeo. Bueno, la verdad es que es un proyectazo, es algo muy bonito de que nos sentimos todos muy orgullosos. Aquí tenéis los datos actualizados, ¿no? Estamos hablando de 14.000 toneladas de plástico recogido, actuaciones en 297 localizaciones, 100 barcos pesqueros participando, 80 localizaciones monitorizadas de la mano con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, 23.300 voluntarios, formación a más de 60.000 personas. En fin, es un proyecto que, aunque solo lleva desde el año 2018, está teniendo una repercusión bastante grande en términos de sensibilización y de medición del impacto que tiene esto en nuestros mares. Y luego sí que me gustaría presentaros algo que se anunció hace relativamente poco tiempo. No hay mucha más información de momento, pero es una colaboración global que se anunció hace algún tiempo con una empresa que se llama The Ocean Cleanup. No sé si lo conocéis, pero os quiero poner aquí muy brevemente, a ver si consigo que se cargue. Porque es muy interesante, porque básicamente lo que viene a plantear este proyecto es cómo interceptar la basura de los ríos para evitar que la basura llegue a los océanos, ¿no? Entonces van a seleccionar 15 ríos prioritarios a nivel global y la idea es interceptar la basura en los ríos, porque un grandísimo porcentaje de esa basura que impacta en el mar, si la interceptas a tiempo en los ríos, consigues que no llegue, ¿no? Entonces, como veis, es súper interesante. De esto seguro que iremos a hablar más en el futuro, ¿vale? Perdonad, porque si no me va a dar problemas. Un segundo. Joder, perdonad. Cierro esto aquí y ya está. Vale, voy rápidamente aquí y voy acabando. Porque me gustaría también dejar algo de tiempo para que la gente pueda preguntar algo, ¿vale? En la parte de World Without Waste tenéis aquí campañas muy interesantes como la de hagámoslo juntos, ¿no? No os voy a poner el vídeo porque ya no tenemos mucho más tiempo, pero esto es sensibilizar sobre, oye, de nada sirve que hagamos el esfuerzo si vosotros no recicláis tampoco, ¿no? Aquí, bueno, pues iré súper rápido, pero tenéis toda la estrategia de agua, ¿no? De cómo nuestro compromiso es reducir la cantidad de agua que utilizamos por litro,
lo que estamos haciendo en nuestras cuencas en las que nos suministramos, cómo respondemos a las emergencias climáticas que hay continuamente, tanto en términos de sequía extrema como de inundaciones, ¿no? No os pongo más vídeos porque os voy a aburrir. El reflejo en España, lo decía antes Quincy en un vídeo, ¿no? Ya devolvemos más del 100%. En el caso de España, que sepáis que el dato del 2020 es que devolvemos un 149% del agua que contienen nuestras bebidas, con lo cual es objetivo que se sigue cumpliendo y se sigue proyectando, ¿no? Entonces, en la parte social, que es la última que me gustaría compartir con vosotros súper rápido, igual que se ha planteado el tema del hate speech con respecto al tema de la raza, hay ejemplos en los que empresas como Coca-Cola se mojan, como en Hungría, en la que veis cómo abiertamente se hacen campañas a favor del LGTBI o se edita la Love Can, ¿no? la lata del amor, ¿no? Defendiendo que la diversidad y la inclusión de este tipo de colectivos, ¿no? Una pincelada en Ucrania, pues oye, pues yo creo que la apuesta de una compañía como Coca-Cola es muy grande, ¿no? Yo creo que es de las principales aportaciones que se han hecho, más allá del statement de suspender operaciones en Rusia, que esto fue también muy controvertido y fue muy difícil la decisión. Sí que hay una ayuda directa de más de 15 millones de euros en ayuda humanitaria y a colaboración y soporte a los refugiados. Y luego también hay un matching y un tema de funding específico de empleados que está muy orientado a esto. No me voy a extender más, ¿vale? Simplemente que sepáis que hay campañas a nivel local como Gira Jóvenes, Gira Mujeres, la propia Fundación Coca-Cola en España. Y por terminar, o sea, nos quedan 5 o 4 minutos y sí me gustaría dejar un poco abierto. Es simplemente por concluir. Como veis, me hubiera gustado contaros quizá un poco más en detalle esos proyectos de legitimidad social. Os era una pincelada, si tenéis interés podemos conectar, si tenéis algo más de tiempo y vamos en profundidad a alguno de ellos. Pero la idea es esta, ¿no? Que desde Coca-Cola nosotros entendemos y trabajamos la legitimidad social desde el compromiso con la sostenibilidad a través del modelo de gestión ESG y con un engagement de stakeholders que, como os digo, esto, como decía Michael Ende en la historia terminable, es una historia que ha de ser contada en otra ocasión. Así que, sin más, muchísimas gracias por vuestra atención y aunque sean 5 minutos, lo que queréis extender, estoy abierto a vuestros comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, Pedro, fantástico. Muchísimas gracias por esta interesantísima sesión que nos has brindado. Para mí, has demostrado claramente que cualquier empresa, cualquier organización que quiera diferenciarse, crecer, influir y seguir existiendo en el largo plazo, necesita legitimidad social y necesita, por tanto, ganarse la licencia social para operar. Y, dicho de otra manera, debe de ganarse la reputación que los stakeholders le van a conceder sí o no, dependiendo de lo que haga. Entonces, me ha parecido también muy relevante, ¿no?, que esta necesidad, que es una necesidad para todas las empresas, ofrece también un reto, que es el motivo por el que lanzamos este programa de formación hace 10 años, porque necesitamos a personas como tú, que sean capaces de gestionar de forma integrada pues, los asuntos públicos, la comunicación y la sostenibilidad, junto con la reputación, ¿no? Entonces, desde mi lado, pues, no es una observación, es agradecerte esta contribución, demostrar que este es el modelo de empresa que todos necesitamos y nuestra contribución junto con ESADE Business School es ofrecer la manera de conseguir a las personas que puedan liderar esta función de director de orquesta. Creo que le he llamado en alguna ocasión director de orquesta de los intangibles. Es verdad que nos hemos ido un poco de tiempo. Quería simplemente, recogiendo algunas de las preguntas en el chat y sabiendo que en cualquier caso vamos a tener información adicional que vamos a proyectar después con un QR. Tenemos aquí una observación. ¿Cuál crees que es el mayor desafío para los DIRCOMs o los Chief Communication Officer en este escenario tan retador y relevante para nuestra profesión y su impacto en las organizaciones? Bien, pregunta interesante. Yo creo que el principal desafío del reto es el alineamiento interno. Es decir, tú puedes ser creyente de todo esto. El hecho de que tú tengas un cargo de Chief Communication Officer, o como quieras llamarlo, ya es un buen proxy, un buen indicador de que la compañía en la que trabajes o la organización en la que trabajes se toma esto en serio, pero muchas veces el reto es fundamentalmente interno, ¿no? Hay compañías que se lo creen, hay compañías en las que esto es un viaje. Entonces, el reto más importante es
fíjate, de arriba a abajo y de dentro a afuera, y además en ese orden, ¿no? Hablábamos antes de la importancia de que el CEO, ¿no? O el Consejo de Administración incluso, más específicamente, valide todo esto. Si ese tone from the top no está claro y no está comprado, va a ser tremendamente difícil hacer tu trabajo. Y luego, una vez que eso está alineado y se entiende por parte de toda la organización, el siguiente reto es poner a todo el mundo de acuerdo para contarlo de forma coherente de dentro a fuera. Porque, claro, esto no va del departamento de comunicación. Es decir, esto va también de cómo comercializas tus productos o servicios y que todo lo que hagas, que todo comunica, esté alineado con este propósito, con esta visión. Con lo cual, el principal reto, diría, es el que hay un alineamiento de arriba a abajo y de dentro a fuera, porque si no, hacer este trabajo es muy difícil. Y luego vienen los retos de fuera, que los retos de fuera son muy grandes y que tienen mucho que ver con entender bien el contexto, de analizar, de medir y volver a medir, y tratar de implantar en ese engagement de stakeholders, que como digo es mucho más complejo, daría para muchas más charlas, el ejecutarlo de una manera correcta, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Sí, de hecho, cuando lo acabas de comentar, yo he pensado en una cita de otro profesor del Global Chief Communication Officer, que escribió un libro. Él se llama López Valenzuela. Su libro se llama The Connecting Leadership, asignando esta idea de conectar a la organización con sus stakeholders como una de las funciones de la Chief Communication Officer, ¿no? Y él decía, bueno, limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Y lo digo muy rápido, citándole a él. Pues que no hay que olvidar que si clasificamos a las empresas por tipologías, hay empresas en las que esto no será posible, porque tenemos 3 tipologías. Profit first, olvídate. Profit and society, territorio fértil. Y society first. Bien, pues en esa trayectoria claramente lo que tenemos que hacer es avanzar y ayudar a las empresas a que avancen hacia el society first, pasando por las fases anteriores. Totalmente. Muy bien. Vamos a ver, hay otra pregunta. ¿Cómo una compañía puede contrarrestar la estigmatización por parte de las administraciones públicas? Dice nuestro participante, como es el caso de las bebidas azucaradas, más cuando en ocasiones se prohíbe hasta incluso su propia publicidad. Bueno, pues eso es un trabajo de advocacy, puro y duro. Es decir, lo hablábamos antes, ¿no? Aquí no solo se trata de hacer las cosas bien, sino de contarlas bien y contarlas muy bien a los públicos adecuados. Y además, contarlas a tiempo, ¿vale? Porque yo creo que esto es una temática apasionante en el valor de la anticipación. Es decir, no podemos olvidar que el regulador y el político legisla teniendo en cuenta su base de votos, ¿no? Y lo que hace de alguna manera es conectar mediante la política con esa legitimidad social, que son los que les mantienen de alguna manera representándoles en el poder, ¿no? Entonces, si tú actúas responsablemente y lo cuentas a tiempo, te conviertes en un líder, ¿vale? Que plantea soluciones a problemáticas sociales. Eso lo que te permite es llegar a tiempo antes de que la regulación te muerda por detrás y te afecte a tu bottom line, ¿vale? Entonces, la única manera, respondiendo a la pregunta concreta, es anticipando, haciendo las cosas lo mejor posible y asegurándote de que en ese advocacy lo cuentas de la manera adecuada a la gente adecuada. ¿Para qué? Pues para asumir ese rol de liderazgo y también para influir en que la solución a una problemática de la que tú eres consciente, más vale que la veas tú y no que te tengas que adaptar a un desarrollo regulatorio porque te lo exige la sociedad o peor aún, te lo exige el BOE. Entonces ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta es hacer las cosas bien de forma anticipada, contarlas y defender esos intereses de una manera que sea coherente con este concepto de legitimidad social. Muy bien. Totalmente de acuerdo. De hecho, en algún momento, en alguna conversación que hemos tenido, pues me has dicho algo en el mismo sentido, ¿no? Que es cómo la gestión de la reputación es la capacidad de anticiparte a desarrollos regulatorios, ¿no? Y cómo la presión social que no recibe una respuesta adecuada por parte de las empresas termina convirtiéndose en regulación. Y por lo tanto, la única alternativa aquí es la más clara, ¿no? Que es actuar de forma responsable. Anticipadamente. Porque el mejor desarrollo regulatorio es el que no te afecta. Porque has respondido tú de forma adecuada a las expectativas y a la necesidad social. Muy bien, Pedro. Uno de los compromisos que tenemos es terminar a tiempo, porque
Es Sí. ya hacer una sesión de 1 hora y terminamos en 1 hora. Hemos empezado unos minutos tarde porque por mi culpa he tenido un problema ahí de conexión tecnológica. Y me gustaría, si no te importa, que dejaras de compartir la pantalla para poder proyectar, Por supuesto. para que Merche de ESADE pueda proyectar una información que es un código QR donde vais a poder encontrar información adicional. Y para los que habéis preguntado si esta sesión va a estar disponible para vosotros, va a estar disponible esta grabación para todos los que se hayan inscrito. Entonces vais a recibir un email de ESADE en el que podréis volver a ver y disfrutar y aprender, como he aprendido yo, con esta fantástica sesión con Pedro Fernández. Muchísimas gracias, Ángel. Ha sido un placer, ¿verdad? Bueno, y no os perdáis el podcast en el que interviene Pedro Fernández, un podcast que se llama El Capitán de los Intangibles y que dirige Diana Barberi, que es la coordinadora del curso del Global Chief Communication Officer. Es fantástico. Gracias, Muchas Pedro. gracias.